tenemos un muro de concreto armado que va a tener una longitud de pulgadas, 280 más 20 sería 320 pulgadas. Y va a tener una altura de 640 pulgadas, es decir, es el doble, ¿no? La altura es el doble. Es decir, este muro no es un muro esbelto, está al borde. Es un muro bajo, ¿no? Y aún así va a tener dos agujeros o dos aberturas. Entonces, si alguien puede diseñar esto con el ETABS, sería muy novedoso, ¿no? Pero eso es algo un poco difícil. ¿Han visto este tipo de diseños? Álvaro, César, John, ¿vieron este tipo de diseños de muros, por ejemplo? Entonces, si hacemos esto en el ETABS, ¿cómo haríamos el diseño? Sería un poco complicado. Tampoco podemos utilizar la teoría de Bernoulli y hacer un diseño como lo habíamos hecho como un muro esbelto. Esto no es un muro esbelto y más aún tiene aberturas, ¿no? Es muy complicado hacer este tipo de diseños. Por eso vamos a apoyarnos del método puntal tirante. Un ejemplo. Entonces, este muro va a tener dos aberturas de 120 pulgadas, un cuadrado de 120 pulgadas, y va a ser, se le va a aplicar cargas, ¿no? Muy aparte, su resistencia al concreto F'C es de 4000 psi, y la resistencia del acero, afluencia, es 60.000 psi. Las cargas que se le van a aplicar van a ser estas. La primera carga, o la primera hipótesis de carga, van a ser dos cargas verticales de 450 kips. Acá, a 1 metro, a 100 pulgadas, se le va a aplicar dos cargas de 450 kips. ¿No? Kips quiere decir en libras, ¿no? Kilolibras, ¿no? $450 kips son libras fuerza, ¿no? Libras fuerza. A ver, para salir de la duda. Y como hipótesis 2, se le va a aplicar dos cargas laterales de 170 kips. A ver. 2 meganewton. ¿No? 2 meganewton es aproximadamente 450 kilolibras, ¿no? Entonces, un kips es un kilolibra. ¿Ya? Entonces, la primera hipótesis de carga son dos cargas de 450 kilolibras a una distancia de 100 pulgadas. La segunda condición de carga son dos cargas laterales de 170 kilolibras actuando al lado derecho del muro. Es decir, acá, ¿no? Una fuerza lateral y dos fuerzas laterales. La tercera condición o hipótesis de carga es una combinación
de la 1 y la 2, es decir, los dos casos actúan a la vez. La cuarta hipótesis de carga es dos cargas laterales actuando al lado izquierdo. Esta vez va a ir esta fuerza y esta fuerza de 170 kilolibras. Y la última condición o combinación de cargas va a ser, acá sería la hipótesis 1 y 4. Es decir, las dos cargas verticales y las dos cargas laterales del lado izquierdo. El muro está soportado por dos zapatitas, que son estas dos, y claramente está su centro indicado a 20 pulgadas. La superficie de contacto en cada apoyo va a ser de 16 pulgadas, que es el espesor de nuestro muro, y 40 pulgadas, que está indicado acá, ¿no? 40 pulgadas y de profundidad, 16 pulgadas va a ser la superficie de apoyo. De manera que el centro de cada apoyo está ubicado como se indica en la figura. El muro se va a idealizar como simplemente apoyado. Entonces va a estar apoyado en estos dos zapatos, simplemente apoyado, bajo la influencia de las cargas laterales factoriadas. Se anticipa la fisuración del concreto sobre el apoyo traccionado. La rigidez de este concreto con respecto a las fuerzas laterales será considerablemente menor que la del concreto sobre el apoyo comprimido. Por lo tanto, se confía que el apoyo comprimido para transferir a la fundación o a la cimentación todas las fuerzas laterales por corte de fricción. Entonces, al estar comprimido esta parte nodal, va a ser suficiente para transferir las fuerzas. Entonces, el problema se basa en ver por dónde va a ir nuestra armadura. ¿Cómo podemos armar nuestra armadura? ¿No? Entonces vamos a tener nuestro muro y dos aberturas. El detalle o la dificultad va a ser tenemos que hacer una armadura. Entonces, bajo la primera hipótesis, por ejemplo, son dos cargas P. ¿Cómo sería su armadura, no? Entonces, acá podría irse por acá y luego bajar, ¿no? Acá también. Entonces, bajo cierto punto podría salirse por acá y distribuirse, ¿no? De tal manera que debemos formar una armadura, pero no tenemos la menor idea cómo hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es apoyarnos del SAP. Y vamos a hacer un análisis por elementos finitos. ¿De acuerdo? Para ver por dónde van a ir esos esfuerzos o esas deformaciones. Y por ese lugar van a ir nuestras armaduras. Entonces la clave en este modelo puntal tirante es determinar la armadura, ¿no? En la bibliografía que se les ha dado, acá hay un ejemplo para modelos de diseño de concreto. Puntal tirante, ¿no? Pueden leerlo. Y hay un ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una viga peraltada, a la cual tiene sus características, y se puede hacer su modelo de armadura de alguna manera sencilla, ¿no?
Por ejemplo, este puntal está a la mitad del bloque de compresiones del concreto. Este tirante está a la misma profundidad de la barra inferior, ¿no? De la barra atracción de la sección. ¿No? Y este punto se pudo haber tomado hasta este punto, pero se prefirió agrandar el ángulo, por lo tanto lo dividimos en dos, simplemente la distancia de acá, acá, la mitad, y unimos este punto, ¿no? Hacemos lo mismo acá y ya tenemos nuestra armadura. En este ejemplo es algo sencillo armar la armadura. Con la armadura, las fuerzas, las dimensiones, el análisis, tenemos que hacer luego el análisis de los nodos para determinar los anchos de nuestras áreas, ¿no? Pero con la armadura y estas fuerzas es suficiente para hacer un análisis estructural de esta search. Al hacer el análisis vamos a determinar las fuerzas internas de compresión y de tracción. Y luego hacemos el análisis de los nodos para verificar los anchos de los puntales y las zonas nodales, ¿no? Y después vamos a verificar su resistencia. Verificación de la resistencia de los puntales, verificación de la resistencia de los nodos y el diseño de la armadura de los tirantes. Ese es el proceso. Entonces, aparentemente es sencillo, pero lo difícil es esto, ¿no? Determinar la armadura. Entonces, en nuestro ejemplo, determinar la armadura va a ser lo más difícil. Por eso vamos a apoyarnos de un modelo en elementos finitos. ¿Ya? Abrimos nuestro SAP. Nuevo modelo, pero antes debemos elegir las unidades. Colocamos libras, pulgadas y grados Fahrenheit. Ahora sí, nuevo modelo. Y colocamos grillas, ¿no? Ya, en la dirección X, en pulgadas, el número de grillas va a ser 2. En la dirección Y, 0, o sea, una grilla nada más necesitamos, ¿no? Porque va a estar en el plano. Y en la dirección Z, es decir, hacia arriba, lo vertical, vamos a colocar 2 también. El espaciamiento en X va a ser 280, 320. Y el espaciamiento en Y sería 640. No, en Y sería 0, pero no puede ir 0, puede ir cualquier valor, digamos 1. Y en Z, 640, la altura, ¿no? Ya. OK. Y tenemos nuestro modelo, nuestros ejes, ¿no? Cerramos esta ventana y tenemos nuestro eje. Bien. Ahora definimos los materiales. Necesitamos un concreto de 4000 PSI
que es lo que indica el ejemplo, 4000 PSI, estamos bien. Y vamos a utilizar las mismas propiedades que indican en este material, ¿de acuerdo? OK. Para el acero no lo vamos a modelar, así que tan solo vamos a tener las propiedades del concreto. OK, guardamos, colocamos SAP 2000. Y colocamos muro con aberturas. Ya. Guardamos. Ahora vamos a definir la sección del muro. Definir área sección. Y tiene que ser un shell, ¿no? Entonces, adherimos un shell y colocamos muro de espesor igual a... ¿Cuánto tiene nuestro espesor? 16 pulgadas. 16 pulgadas. Entonces, ya sabemos que membrana va a tener las deformaciones en el plano. Deformaciones en el plano debería ser 16 pulgadas y flexión o bending va a tener deformaciones por flexión, también 16. El material 4000 PSI. De estos tenemos que elegir el shell thin para no considerar las deformaciones por corte debidas al espesor. Y OK. Guardar. Ahora vamos a dibujar nuestro muro. Debemos dibujarlo a 40 pulgadas, ¿no? Entonces nos vamos a ayudar de líneas 40 pulgadas, ¿no? Entonces de arriba, no, de arriba hacia abajo, ¿no? Listo. 40 y de abajo hacia arriba, 40. ¿No? Guardar. Tenemos que seguir apoyándonos de líneas. Ahora debemos dibujar a 1 metro. A 1,20 m, no, a 120 pulgadas, ¿no? 120 pulgadas. 120 y 120. Entonces dibujamos una línea y colocamos 120. De acá, ahí, no, al revés, ¿no? De derecha a izquierda, 120. De derecha a izquierda, 120. Después, este ancho es de 80 pulgadas. 80. Ya está. Ahora 120. Listo. Después, este debe medir 200 también. Después vamos a colocar una línea en el medio, que es la división prácticamente, porque nuestra abertura mide 120. También 120.
Colocamos 120. Ya está. Prácticamente estos son nuestros ejes. Seleccionamos todo. Edit, líneas, dividir líneas. Y lo dividimos en las intersecciones. Ok, ya está. Guardamos. Y ahora completamos con muros de concreto. Nos vamos acá, dibujar rectángulo, muro de 16 pulgadas y rellenamos. Acá, para ver el muro, lo colocamos en general opciones y fill objects. Ok, listo. Completamos. Listo. Acá también. Ya está. Listo. Acá. 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 Y acá. 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 Bien. Completamos todo el muro con elementos shell. Bien. Ahora seleccionamos los objetos, los frames que nos ayudaron para el dibujo y lo eliminamos. ¿No? Ya estaría nuestro modelo, pero vamos a discretizarlo. Vamos a discretizarlo. No podemos verlo muy bien, por lo tanto, quitamos este fill. Y ahora sí, vamos a discretizar nuestro modelo. Esto medía 1,20 m, ¿no? 1,20 m, no, 120 pulgadas. Entonces lo vamos a dividir en tres partes, 3 por 3, o sea, de 40 pulgadas cada cuadrado. Nos vamos a edit áreas, dividir en dirección X3 y en dirección Y3. Acá seleccionamos, seleccionamos, seleccionamos y seleccionamos. Acá también. Y lo dividimos. Edit áreas en X1 y en Y3. ¿Ya? Después seleccionamos estas dos. Edit en X1 y en Y2. Después seleccionamos esta y esta. Edit en X3 y en Y2. Abajo. Esto mide 200, por lo tanto, edit shell áreas en X1 y en Y5. Ya está. Y finalmente estos dos. Edit en X3 y en Y5. Ya está. Guardamos. Ya está discretizado nuestro muro. Esto es 40 centímetros. Entonces, 40 pulgadas, perdón. Ahora debemos colocarle el apoyo, pero el apoyo está a 20, por lo tanto, a la mitad, ¿no? Entonces, todo lo dividimos en dos partes, 2 por 2. Edit 2 por 2. Ya está. Ya está más discretizado nuestro muro.
Esto es muy importante, hacer la discretización, ¿no? Entonces, acá ya está 20 pulgadas, seleccionamos a ambos extremos, asignar, join, restricciones. Y el problema indica que debe estar apoyado. Ya está. Guardamos. Y ahora ya estaría todo. Tenemos que ver los casos de carga. La hipótesis de carga 1 son dos cargas verticales a una distancia de 100 pulgadas. Entonces nos vamos a definir patrón de cargas. Donde dice carga muerta vamos a despreciarlo. Colocamos 0 y agregamos hipótesis de carga 1. Hipótesis 1. Colocamos tipo de carga otro, adherir, OK. Luego definimos otro patrón de carga. Hipótesis 4, 5 hipótesis. OK, guardar. Ahora asignamos con la hipótesis 1, esto es 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. Asignar join forces y elegimos hipótesis 1. Fuerza en Z, en libras, debería ser en kilolibras, ¿no? Libras fuerza, kilolibras. Serían 450 kilolibras. Menos 450, 1, 2, 3, kilolibras. OK. ¿Ya? Esa es la hipótesis 1. La hipótesis 2 vendría a ser dos fuerzas laterales del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, a ver, en el lado derecho del muro. Está a una distancia de 20 y el otro está a una distancia de 360 de abajo para arriba. Entonces 20 sería este nudo y 360 sería la mitad, ¿no? De estos dos, sería acá. Ahí serían 360. Asignamos join forces 0 y en X sería menos 170 kilolibras. 170, 1, 2, 3 kilolibras. Hipótesis 2. OK, listo. Ahí está nuestra segunda hipótesis. La tercera hipótesis vendría a ser la combinación de ambas cargas. Es decir, vamos a aplicar una carga acá y una carga acá. En la mitad, ¿no? Y acá a 20 centímetros, a 20 pulgadas. Asignar join forces
hipótesis 3, también menos 170 kilolibras. OK, pero a la vez debemos asignarle 20, 40, 60, 80 acá. 20, 40, 60, 80 a este nudo. 20, 40, 60, 80 y a este nudo asignamos fuerzas verticales. En la hipótesis 3, fuerzas adherir a las existentes fuerzas verticales de menos 450 kilolibras. 1, 2, 3 kilolibras. Listo. Esta es nuestra tercera hipótesis. Guardamos. La cuarta hipótesis sería fuerzas al lado izquierdo. Es decir, acá y a la mitad acá. Asignamos fuerzas, hipótesis 4, fuerza en X de 170 kilolibras. Reemplazar OK. Y finalmente la hipótesis 5 es la combinación de ambos, ¿no? Sería este nudo a 20 pulgadas de la parte superior y al medio, ¿no? Acá. Asignamos join fuerzas, hipótesis 5. También 170 kilolibras, pero añadimos 2, 3, 4, 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. Añadimos assign fuerza, adherir a la hipótesis 5, vamos a adherir una fuerza de 450, menos 450 kilolibras. Listo, ya tenemos las 5 hipótesis. Ya está todo listo, lo único que queda es analizar. Set opciones, vamos a analizar en el plano, OK, después analizar, vamos a analizar todo excepto el modal, esto lo vamos a eliminar, no correr el modal, incluso la carga muerta no la debemos correr, tan solo corramos las hipótesis. OK, y corramos, run análisis. Bien, la deformada, debido a la hipótesis 1, es esta, ¿no? Dos cargas verticales. Lo podemos ver como mejor. Deformada debido a la hipótesis 1. El apoyo que se ha considerado fueron dos apoyos articulados. El ejemplo dice eso, ¿no? El muro se idealiza como simplemente apoyado en esos dos nudos, ¿no? En estos dos, a 20 pulgadas acá, en el medio. Entonces,
La deformada debido a la hipótesis 1 son las cargas verticales. Esa es la carga 1, la hipótesis 1. La hipótesis 2 es dos cargas al lado derecho, sería esta, ¿no? Si se dan cuenta, se mueve, ¿no? A la izquierda, debido a dos fuerzas a la izquierda, del lado derecho. Entonces, hay zonas que se traccionan y zonas que se comprimen. La hipótesis 3 es la combinación de la carga vertical y la carga lateral, ¿no? La hipótesis 4 ya es al otro sentido. Y la hipótesis 5 es la combinación de la carga vertical con la carga lateral al lado izquierdo. Ahora, ¿cómo podemos ver los esfuerzos o las fuerzas internas y más que todo la trayectoria por donde vamos a pasar nuestra armadura? ¿No? Entonces nos vamos a Display, o acá donde indica Show Forces 3, y nos vamos a Shells. Y esto podemos ver de todas las hipótesis, del caso 1 al 5. La fuerza resultante, y vamos a tener F11, F22, F12. ¿A qué se refieren estas cositas? Momento 11, momento 12, no sé. Esto lo vamos a explicar brevemente. Nosotros tenemos un elemento shell, o un elemento finito. Entonces, el eje 1 siempre es el eje X, 1. El eje 2 es el eje Y. Y el eje 3 es un eje perpendicular a 1 y 2, ¿no? Este vendría a ser el eje 3, hacia arriba. Entonces, si yo quiero hallar una fuerza axial en la dirección 1, estamos hablando de la fuerza 1, 1. Si yo quiero hallar una fuerza axial en la dirección 2, estamos hablando de una fuerza 2, 2. Exactamente, ¿no? El eje local, eh, bueno, esto se refiere a los elementos, ¿no? En este caso es un elemento de shell, ¿no? De elemento finito. El eje 1 es el eje X de mi global, ¿no? El eje 2 es el eje Y. Esto se da en un shell, ¿no? En una columna, ¿cómo sería? Si nosotros tuviéramos una columna, se cumple prácticamente, no se cumple lo mismo. El eje 1 en una columna vendría a ser el eje vertical, ¿no? Este es el eje 1. El eje 2 vendría a ser el eje X. Y el eje 3 vendría a ser el eje Y, ¿no? Eso es en una columna. En una viga, ¿cómo es en una viga? ¿Han leído eso? Sí, ¿no? En una viga, el eje 1 es la dirección longitudinal, el eje 2 es la dirección transversal, y el eje 3 es la dirección perpendicular a esos dos ejes, ¿no? Eso es en una viga. Entonces debemos saber cómo opera el ETAP o el SAP, ¿de acuerdo? Ya, entonces, de un elemento finito, el eje 1 es el eje X, el eje 2 es el eje Y, y el eje 3 vendría a ser nuestro eje Z.
Vamos a tener fuerza 1, 1, que es una fuerza axial en la dirección 1, fuerza 2, 2, que es una fuerza axial en la dirección 2, y la fuerza 1, 2 o 2, 1 vendría a ser las fuerzas de cortante, ¿no? Acá. Estas fuerzas de cortante. Cortante en el plano. Fuerza. Vendría a ser, en este caso, vendría a ser fuerza 2 en la dirección 1 y la fuerza 1 en la dirección, no, al revés, ¿no? La fuerza 1 en la dirección 2 y la fuerza 2 en la dirección 1, ¿no? Acá sería lo mismo. La fuerza 2 en la dirección 1 y la fuerza 1 en la dirección 2. Son fuerzas de cortante en el plano. Si tuviéramos cargas perpendiculares al plano, vamos a tener fuerzas, ya momentos flectores, ¿sí o no? Alrededor del eje 2 vamos a tener momentos flectores. A eso se le conoce momento 2, 2. También vamos a tener momentos flectores alrededor del eje 1, pero eso solo ocurre cuando tenemos fuerzas perpendiculares al plano, ¿no? Como en una losa maciza. Momento 1, 1. Y el momento 3, 3 vendría a ser un momento torsor, ¿no? El cortante 1, también van a haber fuerzas cortantes, siempre y cuando tuviéramos fuerzas perpendiculares al plano. Vamos a ver el cortante 2, 3 y el cortante 1, 3, ¿no? Entonces en total vamos a tener todos estos, lo que indica, ¿no? Acá, momento 1, 1, momento 1, 2 y momento 1, 2. Bueno, ese sería el momento 3, 3, ¿no? El momento torsor, 1, 2. ¿Dónde está? Acá sería un momento torsor, ¿no? 1, 2. El momento 1, 2 vendría a ser el momento 3, 3 prácticamente, un momento torsor. Después, corte 1, 3 y corte 2, 3. En nuestro caso, no va a haber ninguno de estos 5 que estoy mostrando. No va a haber. Solo va a haber fuerzas debido a una carga vertical en el eje X. Este sería en el eje X, eje Y cortante, ¿no? Entonces, lo que más me va a influir a mí es el 2, 2, fuerza 2, 2, en la dirección Y, ¿no? Debido a la carga vertical. A la carga vertical me va a dar en fuerza 2, 2. ¿No? Y aquí están sus fuerzas internas. Debe estar en libras, ¿no? Todo es en libras. Podemos ver las fuerzas internas en libras. ¿Y cómo vamos a ver la distribución o por dónde van los esfuerzos? Entonces nos vamos a Display, no, acá, Shell, y nos vamos a fuerzas máximas. Y colocamos mostrar los ejes, o
por dónde va esas fuerzas, ¿no? La fuerza máxima y la mínima. Vamos a mostrar por dónde va. Listo. Entonces quitamos el shell, el field object, OK, y ahí podemos ver por dónde van esas fuerzas, ¿no? Entonces podemos, esto sería debido a la hipótesis 1. Pues, más o menos de esta carga se va a abrir, se van a abrir, ¿no? Y se va a ir por acá, y acá podemos ver que se concentra en este nudo, ¿no? Entonces podemos trazar. Entonces, mmm, aquí está nuestro gráfico. Como podemos ver, es esto. Solo que ahora le vamos a trazar por dónde van a ir nuestra armadura, ¿no? De acá vamos a sacar una vertical y después se va a abrir a ambas partes, ¿no? Al lado de nuestra abertura. Después va a bajar y va a ir de frente hacia el apoyo. Por el otro lado, baja y se une al apoyo. La otra carga se abre también por la abertura, baja y se une por acá. Se une en este nudo, ¿no? La otra carga viene por acá y va de frente al apoyo. Eso es debido a la carga o la hipótesis 1. Dos cargas verticales de 450 kilolibras. La hipótesis 2 vendría a ser esta. Ya cambia su forma. Ya no es como esta. Ahora es en la otra dirección, ¿no? Hacia acá, debido a dos cargas horizontales. Entonces, la hipótesis 2 sería algo como esto. Por acá viene una fuerza y se reparte nuevamente alrededor de nuestra abertura. Baja, por acá se une, viene por acá, se une. Eso ocurre, viene por acá y se va por acá, viene por acá y viene por acá. Y se va armando nuestra armadura. Entonces, en el modelo, esto vendría a ser nuestra armadura. Para la hipótesis 2. Para la hipótesis 3, ya cambia también. La hipótesis 3 es una combinación de la hipótesis 1 con la hipótesis 2. Esta es la hipótesis 2 y esta vendría a ser la hipótesis 3. La combinación de la 1 y la 2. Es todo esto. Claramente se viene cómo va por acá, y esta es la trayectoria que va a seguir nuestra armadura.
nuestra cercha. La hipótesis 4, también armamos su armadura, ¿no? Lado izquierdo, dos cargas al lado izquierdo. Se pudo, acá en el ejemplo, se hace una armadura un poco más compleja, pero se puede reducir a esta simple armadura, ¿no? Entonces en el libro trabajo con este modelo. Y finalmente la hipótesis 5, que es una combinación de la hipótesis 3, de la hipótesis 4 con la hipótesis 1, ¿no? Acá es 1 y 4. Nuevamente tenemos nuestra armadura. Con esas 5 armaduras, 2, 3, 4, 5, tenemos que hacer el análisis estructural de cada armadura. Lo podemos hacer en el propio SAP. Una armadura. Y lo podemos hacer mediante el método de las matrices, ¿no? Esta armadura es hiperestática en este caso, así que el método de los nudos solo serviría si asignamos un valor, ¿no? Digamos un 40% a ambos lados o un 60 y 40%, va a depender, ¿no? Pero lo recomendable es que hagas tu análisis estructural por el método de las matrices, ¿no? Que ya se enseñó en el curso, en el primer curso dictado. Entonces, una vez hecha las armaduras de las de las cinco hipótesis, vamos a encontrar las fuerzas internas de los elementos. Entonces vamos a tener primeramente los tirantes. Esto está atracción. Prácticamente lo vertical y lo horizontal está atracción. Como puedes ver acá, la línea continua es un tirante y la línea discontinua es un puntal. Tirante prácticamente horizontal y vertical en todos los casos, ¿no? Horizontal y vertical son tirantes y de ellos se toma el mayor. ¿No? Entonces, por ejemplo, el de acá va a tener 135 kilolibras de tracción, fuerza de tracción. Y esto se debió a la hipótesis 1. La hipótesis 1 vendría a ser este de acá, este caso. Acá hay un tirante, con esta armadura se hace su análisis estructural y hallamos esta fuerza interna de 135 kilolibras. Entonces, como ya sabemos,
tenemos que calcular el área de acero necesario para ese tirante. Lo mismo para los demás tirantes, ¿no? Entonces, usando lo que indica la norma, la fuerza nominal va a ser igual al área de acero por el esfuerzo de fluencia. Entonces, la fuerza nominal del acero va a ser igual a nuestra área de acero por el esfuerzo de fluencia. Si yo lo multiplico por un factor de reducción, esto se convierte en mi fuerza última, ¿no? Es decir, de mi análisis. Por lo tanto, mi área de acero va a ser igual a mi fuerza última dividido entre mi esfuerzo de fluencia por mi factor de reducción phi, que es 0.75. En este ejemplo, nos va a salir 135 kips. 135 kilolibras, ¿no? 135.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, nuestro FY es, según el ejemplo, el FY es 60.000. Serían 60.000 PSI, que sería libras por pulgada cuadrada, y por 0,75. 135.000 entre 60.000 entre 0.75, ¿no? Nos sale 3 pulgadas al cuadrado. Y es este valor 3, ¿no? Que indica acá. Entonces, lo mismo se ha hecho para cada tirante. Cada valor se calcula de la misma manera. Entonces, hay que distribuir acero en esta zona, acero en esta zona y acero en esta zona, ¿no? Y el resto colocarle acero 1000. ¿De acuerdo? ¿No? Para evitar la fisuración hay que colocarle una armadura mínima, ¿no? En estas concentraciones debemos colocarle el acero que es el necesario, ¿no? En este caso sería 13.2 pulgadas al cuadrado, ¿no? Acá serían 6,67, 13.2 pulgadas al cuadrado. Entonces el resto debemos colocarle acero mínimo. Entonces, para limitar la fisuración y satisfacer los requisitos sobre la armadura mínima, se debería incluir armadura ortogonal mínima, debido a que en los 3 modelos hay bielas con diferentes orientaciones. La manera más sencilla de satisfacer la ecuación, esta de acá, es disponiendo una cantidad de armadura que satisfaga esta expresión, ¿no? Entonces, el área de acero va a ser B por el S, ¿no? Esa expresión salía también acá. ¿No? En este caso vamos a tener armadura perpendicular, ¿no? Horizontal y vertical. El ángulo sería 0. Sería área de acero entre BS, donde BS es el ancho del puntal, en este caso, ¿no? Y el ancho del puntal vendría a ser el espesor de nuestro muro.
Entonces, área de acero va a ser igual a 0,003 por BS, que es el ancho del puntal. ¿Cuánto era? 16 pulgadas y por SI. ¿No? Que vendría a ser el espaciamiento. Entonces vamos a considerar un espaciamiento de 12 pulgadas, ¿no? Que sería más o menos acá 30 centímetros como espaciamiento de barras. Entonces vamos a considerar un espaciamiento de 12 pulgadas. Eso nos da 0. Bueno, en este caso sería el espaciamiento, ¿no? Un B, digamos. A ver, es como lo normal, pues la cuantía, el ancho y acá B, ¿no? Entonces B vamos a colocarle 12 pulgadas, está bien, pero ¿no? 12 pulgadas me va a salir, o sea, cada 12 pulgadas yo voy a colocar un acero de 0,576, 0,58 pulgadas al cuadrado. Entonces, un acero de 5 octavos tiene 1,98 centímetros al cuadrado. Eso es igual en pulgadas al cuadrado 0,31. Entonces, si este es mi muro, yo voy a colocarle acero, digamos los verticales. Si le coloco una malla cada 12 pulgadas, si le coloco una malla, tan solo estaría considerando 0,31 centímetros, 0,31 pulgadas al cuadrado, no me alcanzaría, por lo tanto debo colocarle dos mallas. Al colocarle dos mallas va a cumplir y mi área de acero colocado va a ser igual a 0,62, ¿no? Pulgadas al cuadrado, ¿no? La sumatoria de esta área de acero más esta área de acero me da 0,62 y eso es mayor que 0,58. Por lo tanto, la armadura mínima vendría a ser esa. Diámetro de 5 octavos de pulgada a cada 12 pulgadas. ¿De acuerdo? Ahí queda. Doble malla. Doble malla. Dos mallas. Tanto horizontal como vertical. Entonces vamos a cumplir con la armadura mínima. Ahora vamos a revisar los puntales o las bielas, ¿no? Se le conoce como biela también. Biela o puntal.
Entonces, para la resistencia de los puntales, la fuerza nominal, la resistencia nominal del puntal sería el esfuerzo del concreto efectivo por el área del concreto del puntal, donde el esfuerzo del concreto efectivo es 0,85 beta sub s F'C. Entonces tenemos que usar el beta sub s. Y como los puntales en zonas inclinadas, va a ocurrir lo que ya explicamos, va a ocurrir compresión y tracción a la vez, el beta S vale 0,75. ¿No? 0,75. Esto ocurre, ¿no? En las zonas inclinadas se amplía el ancho de la mitad por la tracción. Compresión y tracción a la vez, por lo tanto su resistencia disminuye. Entonces beta es 0,75. ¿No? Acá indicamos 0,75. Hay una excepción en los nodos que anclan más de un tirante. Todos los nodos va a ser... Entonces, la mayoría de nodos tan solo va a tener un tirante. Los nodos. A ver. Por ejemplo, en este nodo, vamos con la combinación 1, la hipótesis 1. En este nodo sería compresión, compresión y compresión, ¿no? Porque esto está compresión, viene para acá compresión, compresión y compresión. En este nodo también compresión, compresión y compresión. Acá compresión, compresión y tracción. Compresión, compresión y tracción, ¿no? Las líneas discontinuas son compresión y las líneas continuas tracción. Entonces todos los nodos prácticamente va a tener compresión, compresión y tracción. Algunos solo hay un caso que dice que va a haber dos tracciones, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, habría que revisar dónde ocurre eso, ¿no? ¿Dónde va a ocurrir compresión, tracción y tracción? Entonces, el esfuerzo del concreto último, o el esfuerzo concreto efectivo, se debería calcular usando un valor igual a 0,6. Acá indica en el nodo del caso 3. En caso 3, ¿no? Acá. En este nodo existe tracción, tracción y compresión, ¿no? Por lo tanto, su resistencia va a disminuir. Entonces, primeramente vamos a ver la distribución del acero, como ya ha quedado. El área de acero mínimo, que vendría a ser en esta cara de 5 octavos, y lo demás se distribuye, ¿no? Por ejemplo, este refuerzo de 3 pulgadas al cuadrado se distribuyó como 3. A ver, ¿cómo podemos distribuir un ejemplo? Por ejemplo, nosotros acá teníamos, en esta área de acero, teníamos 3 pulgadas al cuadrado, ¿no? Mi área de acero era 3 pulgadas al cuadrado. Entonces, yo tengo que elegir mi área de la barra, ¿no?
En mi área de la barra, acá se ha elegido número 7. 7 indica 7 octavos, ¿no? 7 octavos de pulgada. Entonces, su área de la barra de 7 octavos de pulgada sería aproximadamente 7 octavos de 2,54 centímetros, ¿no? Ese vendría a ser mi diámetro. 7 octavos, 2,4 centímetros, eso está en centímetros en centímetros, ¿no? Ese vendría a ser mi diámetro. Por lo tanto, mi área, este vendría a ser mi dB, ¿no? Mi diámetro de la barra, 7 octavos. Por lo tanto, mi área de la barra va a ser igual a pi pi por diámetro de la barra al cuadrado, todo esto dividido entre 4, ¿no? Pi diámetro de la barra al cuadrado entre 4. Y eso es igual en pulgadas al cuadrado. 0,6 pulgadas al cuadrado. Entonces, una varilla de 7 octavos de pulgada me va a dar 0,6 pulgadas al cuadrado de área de acero. Entonces, mi área de la barra va a ser igual a 0,6, ¿no? 0,6 pulgadas al cuadrado. Entonces, el número de varillas va a ser igual a mi área de acero, dividido entre mi área de la barra. Y eso es igual a 3 entre 0,6. Y eso es 5. Entonces yo necesito 5 barras para 5 barras de número 7. 5 barras de número 7 para completar mi área de acero, ¿no? Entonces, esas barras las coloco acá, ¿no? Bueno, en este caso tenemos la tracción o el área de acero era en todo el espesor, ¿no? En todo el espesor del muro. Por lo tanto, como estamos colocando doble malla, le coloco la mitad, ¿no? Entonces, voy a colocar, por lo tanto, o entonces, voy a colocar 3 número 7 a cada lado, ¿no? A cada lado. A cada lado del muro, ¿no? Por eso indica acá 3 número 7 a cada lado del muro. ¿De acuerdo? De la misma manera se ha calculado los demás refuerzos, ¿no? Como indica esta tabla en Excel. Con eso hemos calculado el refuerzo de nuestro muro. Simple, ¿no? Parece. ¿Tendrán alguna duda hasta acá? Álvaro, Katare, Diego, John.
Sí, pues es un poco tedioso. El diseño es simple, es fácil. Simplemente reemplazar esta formulita. Lo dificultoso, como les dije, es hacer esto, ¿no? Esto es lo difícil. Hacer la armadura y hallar las fuerzas internas. Eso es lo difícil. Una vez que tengas las fuerzas internas, el diseño es sencillo. Es fácil, un Excel y ya está. ¿No? Ahora vamos a revisar el nodo. Como les indiqué, vamos a revisar el nodo más crítico, ¿no? Que vendría a ser, o bueno, este es un nodo, en caso de carga 3. mm, Acá vendría a ser compresión, compresión y tracción, pero en esta zona sería tracción, tracción y compresión. No, acá está arriba, hasta que este nodo se refiere al de acá. Entonces, al nodo de la izquierda, que vendría a ser este, entonces vamos a tener una fuerza de compresión de 650 kips o kilolibras, una fuerza de compresión de 558 kilolibras, y acá vamos a tener una fuerza de tracción, ¿no? De 84 kilolibras. Entonces tenemos compresión, compresión y tracción. Debemos analizar la resistencia para cada área, ¿no? Para esta área, para esta área y para esta área. Entonces tenemos tres tipos de áreas. Y también tenemos lo que indica la norma, ¿no? La reducción del nodo. En este caso tenemos vamos a tener compresión, compresión y tracción, ¿no? Estamos en este caso. Zonas nodales a las cuales hay un tensor, una tracción, ¿no? Compresión, compresión y tracción. El beta vale 0.8. 0.8 vale el beta. Por lo tanto, tenemos que hallar la fuerza nominal del nodo. Acá vale 0.8. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo es 0.85 por beta, que es 0.8, y por el esfuerzo de compresión del concreto, que son 4.000 libras por pulgada cuadrada. Tenemos 2.720 libras por pulgada cuadrada, ¿no? A eso lo tenemos que multiplicar el área nodal, ¿no? Pero como vemos, hay tres tipos de áreas nodales. Y al producto de eso lo reducimos y debemos calcular, ¿no?, el ancho. Debido a la inclinación de la reacción del apoyo, el ancho disponible es 38 pulgadas, ¿no? El de acá. Esta zona es 38 pulgadas. Esta zona es
Acá tiene un ancho nodal de 21.9 y acá vamos a tener un ancho nodal de 38. Entonces el de acá debe ser menor. Entonces, las 38 pulgadas vendría a ser la de acá, ¿no? Este ancho. Entonces su área de contacto sería esas 38 del ancho por su espesor del muro, ¿no? Y me sale 608 pulgadas al cuadrado. En el nodo ancla un tirante, por lo tanto su beta, como ya lo hemos visto, es 0.8. El esfuerzo del concreto efectivo vendría a ser 0.85 beta F'C y me sale 2720 PSI, ¿no? O 2.72 KSI. Entonces la resistencia tenemos que reducirla, sería reducción del esfuerzo por el área, ¿no? 0.75 el esfuerzo y el área. Y eso me sale 1240 kips, kilo libra esfuerzo, ¿no? La cual es mayor a la fuerza resultante del nodo, ¿no? La de acá, perpendicular a esto. Entonces sería simplemente, acá hay una fuerza resultante de 1099 kips. Entonces al ser mayor, cumple. Entonces solamente tenemos que determinar el ancho y con eso determinamos la resistencia, la cual debe ser mucho mayor a la carga aplicada, ¿no? En este caso la reacción o la resultante, la reacción en el apoyo, ¿no? Bueno, se hacen las verificaciones de longitud de anclaje. Y los anchos de las bielas. ¿No? Debido a que la biela ingresa a un nodo solicitado, el beta se considera 1, ¿no? La fuerza es 450, el esfuerzo efectivo es 0.85, el beta que vendría a ser 1 por el F'C y me sale 3.4 KSI, kilolibras por pulgada cuadrada, ¿no? Si tenemos un ancho de 16 pulgadas, podemos requerir el ancho, este es el espesor y necesitamos un ancho, ¿no? Y ese ancho va a ser mucho menor al ancho de la biela que hemos calculado acá. ¿No? Nuestro ancho es mayor a esto. Lo único que hacemos es comprobar las dimensiones de las bielas, ¿no? Que es que debido a la fuerza aplicada, el ancho es menor al necesario. Y así sería. Mm, Como les dije, acá hay un ejemplo un poco más elaborado, por ejemplo, de una viga, ¿no? Donde claramente se va a ver cómo se determinan los anchos en los nudos para poder determinar el ancho de las bielas.
Para la biela 1 necesitamos la fuerza que actúa en la biela, que vendría a ser 153. El factor de reducción 0,75, el beta 0,85 del beta que consideramos 1. 4000 vendría a ser el F'C y el espesor, que son 14, ¿no? Con eso necesitamos 4,3 del ancho requerido. Y por geometría vamos a hallar que nuestro ancho realmente era 10 pulgadas, ¿no? Que vendría a ser este ancho de acá, de la biela. Este ancho vendría a ser debido al bloque de compresión del concreto, ¿no? Entonces simplemente se calcula así. El ancho calculado acá debe ser mucho menor al ancho de las bielas, ¿no? En este librito pueden revisar paso a paso diversos ejercicios. Una viga peraltada, apoyos, por ejemplo acá cuando termina, por ejemplo en extremos, en apoyos de puentes, ménsulas también, cómo se diseña una ménsula, también por este mismo método, puntal tirante, se halla su armadura, se analiza, se halla sus fuerzas internas y sus anchos respectivos de cada biela y se comprueba que su resistencia sea mayor. Ménsulas dobles también y diversos ejercicios, ¿no? Vigas con aberturas también. Y también está el ejercicio que hemos desarrollado, ¿no? Para este método hay que tener bastante paciencia, ¿no? Hay que agarrarle el gusto, como quien dice. Pero si le agarras el gusto, vas a poder diseñar cualquier cosa. Cualquier cosa vas a poder diseñar. Entonces, este tipo de métodos es un poquito más detalloso, ¿no? Puntal tirante. ¿Sí? Hay que agarrarle el gusto, poco a poco. Bien, este librito se les fue entregado en sus archivos, aquí está el ejemplo, y lo pueden revisar con más calma. No es un curso completo de puntal tirante, definitivamente lleva más tiempo, pero se hizo una pequeña introducción. Bien, para culminar, veamos las conclusiones. Realizar un diseño sísmico de muros en concreto armado nos permitirá tener una buena resistencia a flexocompresión y una gran ductilidad por curvatura, ¿no? Ya sabemos cuál es el truco para con muros de concreto armado. Debemos concentrar el refuerzo en los extremos, ¿no? Y de esa manera podemos tener un buen comportamiento ante cargas sísmicas. Y la fuerza de cortante de diseño, el cortante último, se obtiene en función al momento probable, ¿no? En este caso, al momento nominal, y no con el diagrama de fuerzas cortantes. Ya sabemos que debemos amplificar el cortante hallado en el ETABS, ¿no?
Realizar un diseño sísmico por cortante de muros altos, ¿no? Muros esbeltos, nos permitirá asegurar que se produzca una falla dúctil por flexocompresión y no una falla frágil por corte en las zonas de rótulas plásticas. Por eso es muy necesario colocarle bastante acero transversal en los primeros pisos, ¿no? de nuestra placa. Debemos colocarle bastante acero transversal para asegurar una falla por flexión o flexocompresión. Y para las zonas donde no se cumple el principio de Bernoulli, de que las secciones permanecen planas antes y después de la flexión, se debe aplicar un método un poco más detalloso, el método puntal tirante, ¿no? Que es todo un curso completo prácticamente. Recomendaciones. Se recomienda realizar un diseño sísmico aplicando el capítulo 21. La bibliografía en la cual se les ha otorgado y terminamos el curso. ¿Tendrán alguna consulta? Definitivamente. El acero debemos colocarlo donde necesita. Entonces, debemos optimizar nuestro diseño. Por ejemplo, en columnas, tendríamos que determinar los momentos probables en cada piso, ¿no? Para determinar la fuerza cortante en cada entrepiso y de esa manera colocar nuestros estribos, ¿no? Porque nos había salido una separación bastante pequeña. Tal vez eso solo ocurra en el primer piso. Y en los demás pisos vas aumentando el espaciamiento del estribo. Siempre debes cumplir con lo mínimo que te indica la norma. Pero si requieres menos espaciamiento, debes colocarle menos espaciamiento a tus planos, ¿no? para que así sea construido y tenga un buen comportamiento ante cargas sísmicas. Optimizar es bueno. ¿Por qué? Porque reduces costos, ¿no? Pero siempre tienes que darle un poquito más, como quien dice, ¿no? Un poco de seguridad extra a tus diseños. Pero siempre pensando en la ductilidad. No pienses en tanto en la resistencia, ¿no? Piensa en ductilidad. Y para que sea más dúctil, tu concreto debe estar confinado, ¿no? Y para que esté confinado debe tener bastantes estribos.